Bienvenidos a hoy, martes 6 de junio de 2023. Tenemos con nosotros a Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir el tema Limitaciones para recibir sanidad en Jesús. Bienvenida, Gloricel. Los micrófonos son todos tuyos. Gracias, Maribel. Buenas tardes, casi buenas noches a todos. Confío en el Señor, Cecilia, que puedas recibir, tanto como los demás, sobre este tema que creo que va a provocar situaciones diferentes y efectivas en la vida de cada uno de nosotros. Limitaciones, repíteme el título, por favor, Maribel. Dice así: Limitaciones para recibir sanidad en Jesús. Cuando hablamos de sanidad, puede ser sanidad de una enfermedad o sanidad emocional de una persona. No necesita, por eso se puso sanidad, porque envuelve muchas situaciones dentro del mismo significado de sanidad y por eso no se puso limitado, como dice también el tema. Limitaciones, ¿qué significan? Hay limitaciones que le pertenecen a Dios, lo vamos a ir viendo en la palabra, como limitaciones que el hombre tiene, porque de alguna manera no ejerce la autoridad en su interior que debe ser, que debe actuar y que debe manejarse para que cambie la situación existente en la vida de una persona. Hoy podemos ver en muchas partes de la sociedad que hay muchos conflictos emocionales en la vida de la familia, cambios que se han producido a lo largo del recorrido de cada familia, pero el eje principal es que nadie sabe realmente cómo enfrentar aquello que no se puede manejar fácilmente. Entonces, limitaciones, yo puse una cita bíblica que quiero enmarcar como la parte fundamental del tema, pero antes de eso quiero indicarles, yo encontré en la palabra de Dios una palabra que me llamó mucho la atención en este tema y es una palabra que de alguna manera muchas veces cuando leemos un texto no prestamos realmente la importancia de cada significado de lo que indica esa parte que estamos leyendo o el significado real de lo mismo. Y entonces la palabra es reticencia. Reticencia. ¿Qué significa reticencia? Muchas veces, cuando nos enfrentamos a situaciones de sanidades, los seres humanos tenemos ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el ser humano? Es reservado, es desconfiable, no confía realmente en lo que puede estar observando o viendo. Igualmente, de alguna manera es suspicaz, porque empieza la persona a decir, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo que no se ve fácilmente, aquí no, aquí me quieren llevar a una situación en la cual la persona duda. Asimismo pasa cuando hay limitaciones para recibir la sanidad en Jesús. Todo el mundo dice, yo creo en Jesús, yo estoy haciendo una oración, pero la oración ya viene de por sí cargada de situaciones que no indican que hay confianza en lo que uno está repitiendo, muchas veces porque se busca que la oración pueda ser repetida de otra persona o porque la relación que existe con el Señor es
superficial, y como es superficial, viene el desencanto cuando ven que una persona que tiene cierto tiempo de conocer al Señor, que tiene jerarquía, que tiene autoridad en el Señor, lo puede hacer como si fuera de una manera fácil, y eso es lo que está sucediendo también hoy en día en el mundo, porque la gente está buscando aquello que la gente cree que hay gato, o sea, que no es real lo que está sucediendo. Entonces, eso provoca que haya mucha situación en este momento que se mueve a lo largo del mundo, impidiendo que el mover de Dios se vea hoy, en el siglo XXI, como se vio hace más de 2000 años cuando Él estaba recorriendo el mundo. Entonces, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Maribel, me la vas a leer en Reina Valera en 1960, y me la va a leer esta Débora en Nueva Versión Internacional. Quiero que lean Primera de Corintios 10 del 13 al 15. Creo que les puse, ¿verdad? Me dijo era Segunda. Segunda, exacto. Ah, bueno, entonces búscala. Déjame verificar Aquí para la estar tengo. segura, porque sí, avisas. Segunda de Corintios 10 del 13 al 15. Es Así correcto. dice Reina Valera 1960, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No os gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Amén. Amén. A ver, ahora, Débora. Amén. Nueva Versión Internacional. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Amén. Amén. Miren qué bonita la palabra que acaba de leer Maribel y esta Débora en 2 de Corintios 10 del 13 al 15. Yo digo bonita porque refleja lo que el Señor pide y desea que cada uno de nosotros logremos entender en los procesos diferentes que Él nos pone. Por ejemplo, dice, no nos jactemos de que el Señor nos use para hacer cosas importantes en nuestra vida, porque ahí se pierde el encanto, porque de alguna manera se sobrepasa situaciones, y creo que en lo particular todos nosotros hemos visto en algún momento personas que han hecho cosas extraordinarias para el Señor, pero su forma de actuar no va consono con la situación que recibe en un momento determinado. Creo que eso tiene que ver muchas veces con la escasez de reconocimiento, aquellas cosas que no han sido aplaudidas por otros y que de alguna manera provocan cierta
exageración, no sé si es la palabra que debo usar, para denotar lo que refleja el poder de Dios en un momento determinado. Tenemos que entender algo, ahí lo dice claramente. No debemos intentar buscar en otros lo que Dios no nos va a dar a nosotros en particular. Ahí lo dice bien claramente, creo que es el versículo 13, donde dice que el Señor pone funciones como Él quiere. Pero ¿qué pasa? Hay limitaciones que tiene el ser humano, porque el ser humano busca lo que no se le ha dado en vez de aprender a llevar. Yo siempre lo he visto de esta manera en la palabra de Dios, porque así lo recibí en un momento determinado. Cada uno de nosotros tiene un vestido y cada uno tiene que saber llevar el vestido que tiene puesto. Entonces, ese vestido a mí me va a servir para caminar en las cosas de Dios, buscando siempre entender que en el caminar que yo tenga, voy a tener que aprender a desarrollar las funciones que Dios me ha puesto a mí para manejar en un momento determinado. Entonces, ahí es donde vemos lo de la reticencia. Yo sí lo puedo hacer, yo sí lo puedo tener, pero otros no tienen derecho a hacerlo. Entonces, de alguna manera eso provoca temor en la persona que tiene que desarrollar actitudes especiales de parte de Dios, porque se intimida, no puede avanzar porque la tienen de tal manera como la tienen cercada para que no pueda dar lo que Dios quiere que dé. Dice la palabra de Dios que solo los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué significa eso? Eso quiere decir que si yo deseo que en mi vida personal se manifieste el poder de Dios, tengo que aprenderlo como Él quiere que yo lo haga. Como quiere, y lo vamos a ver en la palabra de Dios, porque escogí una historia dentro de la palabra de Dios donde vamos a ver todo lo que en su momento Jesús mismo especificó y que muchas veces no está abierto al entendimiento de las personas para poder lograr encaminar, avanzar, detectar aquellas cosas que necesito yo comprender dentro de mi caminar para que las cosas puedan funcionar mejor. Yo quisiera que me volvieras a leer cada una los versículos, porque ahí vamos a arrancar el engranaje de este tema, y quisiera que quede, pero leamos uno por uno, buscando la manera de que sea asimilado, y que al ser asimilado puedan buscar en sus vidas el reflejo de qué es lo que está sucediendo que impide que yo pueda recibir lo que ya tengo en conocimiento, lo que he obtenido durante muchos años, pero que la respuesta no llega porque hay una actitud, hay una forma de actuar, una manera de proceder que no va consono con lo que el Señor me ha dado. Entonces se contrista el espíritu, no avanza la persona porque está viendo en otros lo que tienen que ver realmente en sus propias vidas. Hay como varias funciones que Jesús
ha puesto en la vida de un ser humano, y uno es amar al prójimo. Ese es uno de los primeros principios que Dios quiere que recordemos todos. El otro es que voy a tener derecho a conocer que existe el reino de Dios. Tercero, no ver la paja en el ojo ajeno, sino ver la viga que yo tengo en mi ojo. Es otro de los principios que el Señor Jesús quiere que recordemos siempre, pero eso no lo hacemos porque hay intimidación cuando yo no tengo la fuerza, el carácter para poder manejar lo que Dios me ha dado, y no es buscando buscar la manera de imitar a otra persona, sino buscando la misma manera en que yo tengo que aprender a actuar y que el Señor desarrolle lo que va a desarrollar. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Podemos ver, Elías tenía unos dones hermosos, preciosos, y Eliseo quería lo que él tenía, pero Dios nunca le da a una persona lo mismo que a otra persona. Jamás. Cada uno tiene una identidad personal. Puede ser mejor o puede ser con más poder, pero nunca va a ser igual, porque ese es lo bonito. Cada uno tiene una función, lo dice la palabra de Dios, y quiero volverlo a leer, por favor, Maribel, uno por uno, uno por uno. Débora, en el nueva versión, una me lee uno, el 13 me lo leen en Reina Valera y en nueva versión internacional, el 14 y 14, el 15 y el 15. Ok, 2 Corintios 10:13, Reina Valera, dice así: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Amén. Amén. Y, a ver, ahora tú, por favor, Débora. Sí, cómo no. 2 Corintios 10:13, nueva versión internacional. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Ahora el 14. Dice el 14, Reina Valera, 1960. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Amén. Si no, versículo 14, si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el evangelio de Cristo. Todos los que estamos aquí, en algún momento tuvimos la inspiración de una persona para llevarnos a querer conocer a Jesús, a querer buscar más de Él, a intimidar más con Él, a saber quién era Jesús, qué podía lograr yo en mi vida con Jesús. Eso es parte de lo que dice ahora mismo el versículo 14, donde dice, todos tuvimos alguien que nos llevó en los primeros pininos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no queremos compartir lo que Dios nos ha dado de gratis porque queremos mantener una estructura cerrada para evitar que otros puedan lograr avanzar como lo hicimos nosotros. Si eso hubiera sido así, Eliseo no hubiera tenido el doble
de lo que tuvo Elías. Y Dios le dio el doble, y no solo el doble, hizo doble milagros de los que Elías hizo. Entonces, los dos fueron efectivos, pero cada uno tenía una función. No había en ellos, en ese momento, competitividad. Miren, una de las cosas que a mí me sorprenden es que cuando Pablo es reconocido como Dios, con Dios, como un apóstol, había celos entre los apóstoles originales y con Pablo también. Entonces no podían caminar juntos porque no podían permitir que alguien más hiciera algo que ellos no pudieran hacer. Y esas son las limitaciones que muchas veces impiden que el hombre pueda desarrollarse poderosamente en el Señor. Hoy no vamos a hablar de tristezas, angustias, necesidades. No, vamos a buscar la manera como hijos de Dios encontrar las llaves que provoquen que mis limitaciones mejoren por medio de Jesucristo. Hay que dejar todo aquello que de alguna manera pone nuestra alma triste. Ahí no está Dios. Porque Dios quiere vernos contentos, alegres, felices. Pero las limitaciones las pone el ser humano. Porque creemos de manera equívoca que si yo estoy triste, el Señor me va a oír más rápido. Y cuando dicen los violentos arrebatarán los cielos, no puede ser una persona que está sentada en una silla triste. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a poder hacer. Sino tiene que ser una persona dispuesta a que los cielos se abran. Que haya un detonante en su vida que permita que las cosas cambien favorablemente. De eso se trata, cómo lograr que esas limitaciones que me afectan, y lo vamos a ver ahora con una parte de la palabra de Dios que para mí, cuando lo pude percibir en esa dirección como Dios me lo puse, wow, entendí muchas cosas, pero antes de irnos a la parte de la Biblia que el Señor me puso en mi corazón, vamos a leer Ezequiel 28:2. Gloricel, nos faltó el 15. Bueno, dale el 15. Ok, el 15 en Reina Valera dice así: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Amén. Debbie. Versículo 15. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Miren, ese es un punto maravilloso. ¿Por qué lo veo maravilloso yo? El Señor es el único que hace justicia. El hombre no la puede hacer como Dios lo podría hacer. Por supuesto que hay justicia humana, ¿verdad? Pero la justicia que todos los hijos de Dios buscamos es la justicia divina. Aquella justicia que va a provocar que yo pueda ver en mi vida aquellas cosas que Dios me ha prometido a mí
dentro de sus promesas. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos el éxito de una persona y ya queremos buscar lo malo en esa persona, lo que no está bien hecho. Yo siempre he creído, el hombre puede correr, pero al final Dios se encarga de todo. Miren, yo siempre he dicho, Acab y Jezabel hicieron horrores, pero llegó un día en que Dios hizo justicia con Acab y con Jezabel. Uno lo mataron en una batalla y al otro los perros se la comieron en la ciudad. Entonces, eso indica que cada cosa tiene su momento de parte de Dios, pero que es de los principios más importantes de lo que Jesús dice en su palabra. No mires la paja en el ojo ajeno, ve tu viga primero y después entonces, si tienes la capacidad de creerte mejor que otro, entonces di lo que quieras, pero yo creo que nadie es mejor que nadie. Yo creo que el único bueno siempre será Dios. El ser humano falla, pero Dios no falla. Entonces tenemos que tener claro ese principio de Jesús. Muy importante recordarlo, porque cuando uno está viendo el accionar en otras personas, uno dice, wow, porque eso es lo que le pasaba a Eliseo, wow, él veía lo que Elías hizo con todos esos hombres en el Monte Carmelo, cómo provocó que todos ellos fueran exterminados por parte del Señor. Eso es lo que veía Eliseo. Y él quería tener la oportunidad de servirle a Dios de la forma en que el Señor le pudiera hacer comprender o entender, y lo dice claramente en la palabra, cada uno tiene su función. Y la palabra dice también en Efesios que hay 5 ministerios, no todo el mundo va a ser apóstol, no todo el mundo va a ser maestro, no todo el mundo va a ser evangelista, no todo el mundo va a ser profeta, pero todo lo que pudiera llegar nos va a servir. Pero ¿qué sucede? El hombre, en sus limitaciones que tiene, por su origen, por su crecimiento, por todo aquello que lo afectó durante toda su vida, busca la manera de desacreditar para lograr decir, yo te lo dije, yo sabía que eso era así, yo comprendía que había algo encerrado ahí. Esa es la reticencia de la que habla el Señor en su palabra. Cuando yo busco la manera de decir con cautela, ahí hay algo que no anda bien, ahí hay algo. Entonces nos pasamos la vida buscando las limitaciones de otros en vez de buscar las propias limitaciones que yo pueda tener para que el Señor realmente me sane a mí, no solo de cualquier situación de enfermedad, sino de la parte emocional que me afecta a mí como persona. Soy de una manera delante de unos y de otra manera me conformo con otros. Entonces, ahí la persona dice, pero ¿por qué yo no tengo respuesta? ¿Por qué yo no recibo lo que estoy pidiendo? Tengo años de estar en esa situación. ¿Pero por qué? Porque no ha meditado esa persona en aquello que busca en el ojo ajeno y que no busca en su propio ojo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Por eso los milagros escasean en muchas áreas. ¿Por qué razón? Porque el hombre busca siempre la manera humana
de entender lo que solo sobrenaturalmente se puede entender. Y lo vamos a ver en este mensaje, pero quiero que lean Ezequiel 28:2 y de ahí vamos a empezar con la parte de la Biblia donde vamos a ir viendo, porque lo vamos a leer completo, lo que el hombre provoca y que cierra la boca de Dios. Y que el Señor no hable, y que el Señor no entienda. Porque muchos creen que Dios no oye hasta los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. Dios todo lo oye. Jesús todo lo oye y lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios. Entonces, léanme Ezequiel 28:2, por favor, las dos. Dice así Reina Valera 1960. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Debbie. Amén. Ezequiel 28:2, Nueva Versión Internacional. Hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro que así dice el Señor Omnipotente. En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios. Me encuentro en alta mar, sentado en un trono de dioses. Pero tú no eres un Dios, aunque te creas que lo eres. Tú eres un simple mortal. Amén. Amén. Entonces podemos ver que muchas veces hay un desequilibrio en algunas personas cuando empiezan a manejar el poder de Dios. Tienen un corazón envanecido, como dice la palabra que acaban de leer. Entonces, esa es una limitación para el ser humano, porque un corazón envanecido no puede recibir aquello que el Señor quiere que se reciba. La incredulidad es otro, el temor que siempre está reflejado en todas las áreas de la vida de un ser humano, y de alguna manera también la imprudencia y esa impulsividad que hay en el ser humano de golpear a otro con palabras cuando realmente no empieza a meditar primero lo que va a decir en base a lo sucedido. Entonces, ahí dice la palabra de Dios, te crees un Dios, te crees algo que puede estar a la altura de Dios al mismo tiempo, y eso no es verdad, porque nadie puede ser igual a lo que el Señor representa para cualquier ser humano en un momento determinado. Esos dioses pequeños tienen que desaparecer. ¿Por qué razón? Porque hay que darle prioridad y el alcance al Señor, que es el que tiene todo el derecho de siempre hacer que uno entienda que Él es primero, segundo y tercero. Él tiene que ser el que te lleve a esa sanidad interior que necesitas, a esa situación en la cual tienes que procurar manejarte, porque si no se van apagando las cosas que el Señor te va dando. Porque como no se han usado como deben ser, entonces el Señor va cerrando. Una de las cosas que fue parte del pecado original de Adán y Eva fue el bien y el mal, porque iba a haber una apertura al bien y al mal en un momento determinado, que la gente iba a querer averiguar más de lo que tenía que averiguar, ser más curioso de lo que tenía que averiguar.
Nuestra curiosidad no debe ser más allá de la que el Señor ponga en nuestra vida. Y lo acabamos de leer en 2 de Corintios 10, del 13 al 15. Y en Ezequiel 28:2. Entonces, con ese preámbulo, vamos a leer Juan 20, creo que dije del 19 al 31, que es la historia de Santo Tomás con Jesucristo. Y vamos a ir viendo todo lo que surgió a través de lo que Tomás no podía comprender porque necesitaba ver. Como dice la palabra de Dios, dichosos los que no buscan respuestas físicas y que el Señor les da respuesta en un momento determinado. Benditos aquellos, y eso lo vamos a ir viendo. Empieza Maribel, entonces vamos a ir leyendo de 5 en 5, tus 5 en la versión de 60 y después está Débora 5 en la versión de nueva versión internacional, y vamos haciendo altos para ir viendo lo que sucede en esta historia de la palabra de Dios, o esta capítulo de la palabra de Dios de uno de los apóstoles, porque es importante que pongamos correcciones en nuestra vida para provocar que se abra el cielo como cada uno de nosotros espera. Por favor, Maribel. Dice así: Jesús aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Amén. 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 Jesús se aparece a sus discípulos. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Amén. Amén. Fíjense que aquí vamos a ir por pedacitos. Aquí hay una parte donde dice: estaban a puertas cerradas. No había un espacio abierto en ese lugar donde ellos estaban. Pero con las puertas cerradas, Jesús entró. Significa que la palabra se cumple ahí donde dice que Jesús abrirá puertas. Jesús entró con puertas cerradas y se presentó en medio de ellos. Se cumple la palabra ahí de lo que él dijo. Y adicional a eso, el Señor es paz. Y derramó sobre ellos paz porque ellos estaban llenos de temor, miedo.
zozobra, estaban limitados como cualquier ser humano cuando necesita ese rúa de parte de Dios para realmente recibir esa parte del aliento de vida que solo Cristo puede dar y que puede servir para cambiar el estatus de temor a valentía en el Señor. Entonces, ahí fue donde fueron los primeros indicios, después de que Él resucitó, de que el soplo del Espíritu Santo estaba siendo llenado en cada uno de ellos. Cada uno estaba recibiendo del Espíritu Santo. Sabemos que después hubo uno más fuerte, pero este era el inicio de lo que necesitaban ellos recibir para poder actuar y funcionar en el nombre de Jesús. Sigamos los siguientes 5 capítulos, 5 versículos, por favor. Dice así. Maribel y después Débora. Dale. Dice, incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Debbie. Amén. Jesús se aparece a Tomás. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, ¿por qué me has visto? Has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. Amén. Fíjense, hay varios puntos que hay que tomar en cuenta. Uno, Jesús no estaba ahí. Jesús oyó todo lo que hablaban. Muchas veces las personas hablan tonterías, porque eso es lo que hay que decir, y creen que Dios no escucha. Jesús no estaba ahí en ese momento en que Tomás respondió de la forma en que respondió, pero el Señor sí estaba ahí, aunque ellos no lo vieran. Ya les había dicho, puertas cerradas
no sirven de nada con Jesús. Y lo dice claramente la palabra al respecto. No hay ningún impedimento para Jesús para oír, para ver, para hacer todo lo que Él quiere hacer porque es Dios. Y encima de eso, otro punto importante de esa parte que leyeron ellas es, Dios no fue a contestarle a Tomás enseguida la inquietud que él tenía, la incredulidad. Pasaron 8 días, una semana, para que él contestara a Tomás lo que él no había creído. Entonces vienen nosotros, estamos pidiéndole al Señor una respuesta de lo que necesitamos en nuestro momento. Pero queremos que sea ya, no pueden esperar. No puede haber ninguna situación porque la limitante es que yo lo quiero hoy. Lo quiero que sea así. Lo quiero que venga como digo yo. Pero Dios tiene toda la calma del mundo, como les digo. La paz con vosotros, la paz con vosotros. Pero ¿qué pasa? Esperó 8 días, una semana, para presentarse de nuevo y poner en una situación de inquietud al Tomás porque aseveró algo, dudó de algo, después de 3 años de estar en continuo vivir con el Señor Jesús. Dudó, no lo creyó. Entonces se aparece con las puertas cerradas el Señor, y no solamente se aparece, sino lo pone, lo confronta y le dice, ¿qué fue lo que dijiste, Tomás? Mete la mano en mi mano, mete tu dedo en mi mano, mete en el costado. Dios, Jesús sabía claramente lo que él dudaba. Esa reticencia que les digo yo, suspicaz, reservado, no está claro si realmente esa es la situación que tiene que existir. Y esas son las limitantes que los seres humanos tenemos, porque aquí estamos viendo el pasaje de Tomás con Jesús, pero cuando viene una situación que tenemos que enfrentar los seres humanos, ahí se dice lo que se quiera decir, se afirma lo que se quiera afirmar y después queremos recoger cuando ya no hay esa impulsividad que tenemos los seres humanos provocó el desacierto que después no se puede recoger y que es una limitante para que Jesús pueda provocar en mí la sanidad que yo le estoy pidiendo. Entonces dice la gente, ay, pero no, si yo oro, yo hago todo lo que me dicen que tengo que hacer. Pero no te das cuenta que cuando viene una situación difícil, actúas de una forma errónea. Y eso le pasó al apóstol Tomás, que había estado con él tanto tiempo, pero fue incrédulo. No lo pudo hacer. Y recordemos el pasaje del hombre que fue a donde Jesús le dijo, mira, le he pedido a tus apóstoles que sanen a mi hijo. Y él ahí dice, hombres de poca fe, que no han podido entender lo que represento yo en la vida de cualquier ser humano.
Entonces él le dice, el hombre le dice, ayúdame en mi incredulidad, porque yo necesito lograr avanzar, pero la incredulidad no me lo permite. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que son limitaciones que el hombre tiene y que no las percibe fácilmente. Qué bonito cuando todo está bien, cuando todo está adornado, cuando todo está... Pero él no pudo en ese momento poder lograr de lo que le decían otros. ¿Cuántas veces no hemos recibido aliento de vida de hombres de Dios, mujeres de Dios, que dicen cosas con la autoridad en Cristo y las dudan, las ponen en entredicho? Porque es más fácil negar en otros cuando nosotros tenemos dudas en nuestro accionar y en la fe que le tenemos al Señor. Sigamos, por favor. Maribel, Ya leímos del 19 al 31. al 31. Ya Sí, ya lo completamos. y ya también lo completaste tú. Débora también. Ok. Sí, también. Ok. Entonces vamos a extender un poco más esa parte de ahí, porque fíjense, el tema es limitaciones para recibir sanidad de Jesús. Hay un bloqueo en la mente de una persona cuando no quiere realmente entender algo muy importante. Dios no repite milagros iguales de unos y otros. No los repite. Puede haber la esencia de la palabra, pero no hay en esa esencia de la palabra lo mismo que en uno y el otro. No pueden dos personas hablar de la misma manera. No pueden dos personas expresar lo mismo que el otro dice. Pueden tener el mismo entendimiento, pero el Señor lo pone de forma diferente en una y en otra persona. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es que yo no puedo exigirle a Dios algo que yo no creo. En algún momento de la palabra, cuando la estaban leyendo, hablaron, creo que fue en la parte de Segunda de Corintios 10, creo que era el 15, donde decía que la fe tenía que evolucionar. Fíjense, recuerdo yo cómo el Señor me ha llevado de una fe, de un granito de mostaza, a una fe más amplia, porque me ha permitido en lo pequeñito de mi fe entender los principios que Él tiene para lograr poder avanzar en aquello que me va a ayudar a mí y va a permitir que otros puedan lograrlo. La fe tiene que ser probada. Yo siempre dije, si tú pides fe, va a haber tribulación. Si tú pides fe,
se va a estremecer tu piso, porque es en las pruebas donde la fe aumenta y crece. Recordemos el pasaje que acaba de leer Maribel y esta Débora, y podemos entender, había pánico en todos ellos. No podían sostenerse fuera de ese lugar porque los apedreaban, los mataban y estaban ahí metidos en ese lugar. Y no podían pensar. Una de las cosas que ayuda en la fe en un ser humano es esa paz que Jesús nos regala. Porque cuando yo tengo paz, yo puedo enfrentar mis propios pensamientos y puedo, en medio de pensamientos equívocos o distorsionados o que no están enfocados completamente, correctamente, la paz va a permitir que yo permita que el Señor enderece mi camino. Que miren, muchas veces, y estoy seguro que algunos de ustedes tienen que haber tenido esa experiencia de cuando el pastor de la iglesia ha permitido un soplo de él para lograr que el espíritu se levante de cualquier oposición que tenga, a tener la serenidad para poder ver la dificultad no tan fuerte como se veía. Recordemos lo que le dijo Jesús a este Tomás, porque, bueno, nosotros vemos fácilmente y decimos, falló, no pudo cambiar la situación en un momento, no creía, pero fíjense que muchas veces el tener un espíritu con incredulidad puede provocar un estancamiento de tal manera que te quedas sin poder avanzar porque caíste antes de cruzar. Llegaste al río, pero cuando llegaste al río no pudiste cruzar el río porque te congelaste en una situación como esa. Y eso fue lo que les pasó a los 2 espías. Solo 2 creyeron que Dios podía provocar algo maravilloso, los otros 10 no. Entonces, aquellos que tienen limitaciones para recibir la sanidad de Jesús son personas que prefieren vivir en lo negativo que experimentar lo positivo en sus propias vidas. Voy a buscar otro versículo de la palabra de Dios que le di a Maribel y porque quiero expresar también limitaciones que el Señor pone cuando no quiere que tú crezcas más de lo que debes crecer. ¿Por qué limitaciones? Porque no vas a saber usar lo que Él te puede dar con la confianza de que vas a emplearlo correctamente. Entonces, esas limitaciones provocan en un momento determinado que las personas se quieran adelantar a Dios.
Ya no necesitan ni conversar con él, ni necesitan entender de él, porque ya lo saben todo. Ya les es difícil volverse pequeños para que Dios amplíe el conocimiento. Yo siempre les he dicho, cuando yo me creo demasiado, ahí no va a existir la bondad de Dios como debe ser. ¿Por qué razón? Porque Dios no busca personas que se crean mejor que Él. Él busca personas que se dejen usar por Él. Miren la osadía de Tomás al decir, si yo no lo veo, no lo creo. ¿Cuántas veces se ha pedido una petición, una oración en cada uno de nosotros y desafían la respuesta de Dios? Pensemos, analicemos la situación existente en la vida de cada uno de nosotros, pero háganlo de tal manera que no queden bien ustedes, sino que lo hagan con sinceridad, con honestidad. Y recordar algo, el Señor todo lo escucha. El Señor todo lo observa. Y tú puedes no decirlo, pero tu accionar de tu cuerpo le indica a Él tus pensamientos, lo que dices, lo que no estás de acuerdo. Porque queremos tener a un Dios que existió en la época de hace más de 2000 años. Porque esa era la mentalidad de Tomás en ese momento. La mentalidad, no, yo lo vi crucificar, él fue crucificado, murió, pero él no creía en la resurrección de Jesús. Por eso dijo, tengo que ver que él me muestre los huecos de su mano. Porque él no creía en que él había resucitado. ¿Cómo está la resurrección de Jesús en tu vida? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo enfrentas en tu existir, en tu propia vida? Es un tema para reflexionar y darse cuenta que no hay puerta que frene a Jesús. No hay mente que frene a Jesús. No hay palabra que frene a Jesús. Lo confrontó delante de todos los demás. Porque su liderazgo como Dios mismo tenía que reflejar el ímpetu de él en ese momento y decir, ven acá, ven acá, no me vengas con ese cuento. Entonces, por eso es que existe la crítica, la murmuración, por eso Moisés estuvo plagado de gente que lo murmuraba, porque para el hombre es más fácil desconfiar que creer porque no lo ha visto, no lo ha entendido, no lo ha creído. Entonces estamos viviendo tiempos en este momento
donde dice que la apostasía va a llegar a la vida de un cristiano. Ese cristiano que cree que todo lo sabe, ese cristiano que todo lo percibe como que es lo máximo. Y si Tomás cayó, cualquiera puede caer. Porque Jesús entendía claramente que el conocimiento de Tomás no estaba en su corazón. Estaba de oídas te conocía. Pero no estaba en mi corazón sembrado lo que yo viví contigo 3 años. No estaba. Entonces, dijo, Señor mío, Dios mío, algo que no comprendía a cabalidad. Porque las tareas que le pusieron a él, después, por lo que he podido aprender, no fueron de esas violentas que arrebatan las bendiciones y el cielo para Dios. No fue la misma actitud de Pedro, que lo negó 3 veces. Y la fuerza y el poder que Dios le dio después a Pedro. Con eso no estoy ejerciendo ningún tipo de comentario negativo con ninguno de los dos. Dichosos ellos que estuvieron con el Rey de Reyes, llevando 3 años, el tiempo que fuera, en vida de él, todo lo que él aprendían de él. Dichosos ellos. Pero lo que estoy diciendo es, Dios nos da oportunidad y las dejamos pasar porque nos vamos al razonamiento, nos vamos al intelecto humano y no pensamos que en un detalle pequeñito de Jesús puede haber un detonante maravilloso para enfrentar la vida a partir de ese momento. Entonces, pensemos en las limitaciones que provocan que yo no pueda recibir. ¿Cómo está tu corazón para Jesús? ¿Cómo está tu voluntad para Él? ¿Cómo logras tú comprender que existe en la vida de uno situaciones que solo pueden llegar si yo me decido a decir sí, a buscar no lo que quiero oír yo, no las añadiduras que quiero, como siempre se los he dicho, sino para el Señor lo más importante es reino de los cielos, el amor al prójimo, no buscar la paja en otro si la tengo yo la viga más grande. Y que eso me sirva a mí para lograr entender que hasta un burro lo escuchó y lo oyó el Señor utilizar. Que aquí no es cuestión
sino del que el Señor se plazca en realmente. Tomás fue la persona que usó Dios para hacer comprender que lo que la palabra dice es claro, de que Él está en todas partes, que Él abre puertas y cierra puertas, que su soplo de vida nos da el Espíritu Santo. Ese consolador que Él dejó para impartir enseñanza de parte de Él, para lograr avanzar y tener la bendición. Entonces, a partir de ahora, hay que sacar los no puedos de nuestro vocabulario. Hay que sacar de nuestra forma de hablar lo negativo, lo que no edifica. Y aunque tu fe sea pequeñita, que pueda ser un motor que prenda un carro. Que te lleve de un extremo al otro. Y eso será una bendición para cada uno de nosotros. Meditemos en lo que se ha recibido. El Señor quiere sanar. Él dice en su palabra y lo dice claramente en Isaías 53, del 1 al 4. Él cargó todas las enfermedades por nosotros. Él tomó todas las preocupaciones en Él. Él tomó todas nuestras limitaciones en Él. Entonces, ¿qué impide que realmente podamos recibir? El desconfiar, el no creer, el no permitir que Él se glorifique, porque lo dice la palabra. Yo siempre les he dicho, el Señor comparte su gloria con las personas, y eso está en un pasaje cuando aparece Moisés y Elías, cuando Jesús está en la primera transfiguración antes de que fuera a ser crucificado. Él compartió su gloria en ese momento y Él lo hace también. Pero lo importante es que yo no me gloríe más que Él, que yo entienda que Él me está usando a mí para el incrédulo, para aquel que necesita, como Santo Tomás, ver para creer, que no es fácil entenderlo si no lo pueden ver ni experimentar personalmente. Y ahí lo que falta es comunión con Dios, cuando una persona actúa de esa manera. Confío en el Señor que haya sido de bendición para ustedes este tema, esta enseñanza. Hay unas citas bíblicas más, pero que Maribel las pueda anunciar ahora al final del evento para que cada uno de ustedes escudriñe. Vuelvan a leer el pasaje de Santo Tomás. Recuerden, las oraciones no son contestadas en segundos, ni en milésimas. Pueden pasar días, pueden pasar un mes, 2 meses. El pueblo judío tuvo que experimentar 400 años de esclavitud antes de que el Señor rompiera el silencio
y pudieran salir de Egipto. 8 días no es nada, pero tampoco es nada que la respuesta no haya llegado si tú no estás en la condición de enfrentarla y sostenerla. El que no puede sostener un milagro no puede recibir lo que le va a hacer daño el día de mañana. ¿Por qué razón? Porque se necesita autoridad en Cristo para lograr sostener lo que Él nos va dando a cada momento de nuestras vidas. Una feliz noche y bendiciones para todos. Maribel. Gracias, Gloricel. Interesante tema. Vamos a abrir los micrófonos para darle la oportunidad a todos. Cualquier dudita, cualquier pregunta, este es el momento. Aprovechamos y aprendemos todos. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento. Abrimos los micrófonos. Adelante. Creo que recibimos bastante, ¿no? El Señor creo que habló alto y claro para todos. Y Ceci, no sé si tienes una consulta. Sí, Adelante. sí, realmente no es consulta, sino que gracias, Gloricel, porque me despejaste mucho, porque yo estoy inmersa en este tema. Este tema me tocó a mí y lo tomo para mí, porque dijiste cosas muy, como digo yo, muy shocking. Nunca te había oído decir oración cargada de desconfianza. Eso es estremecedor, eso me estremeció. Yo le voy a ser muy sincera, yo no es que yo haga oraciones cargadas de desconfianza, no, pero sí algunas veces le confieso que hago oraciones que en el trasfondo hay cierta duda. Y claro, eso va a impedir que yo reciba lo que yo estoy necesitando, obviamente, ¿verdad? Así Y es. eso por un lado cuando uno hace oración, ¿verdad? Y por otro lado, aquella desconfianza que muchas veces uno tiene con el prójimo, porque, oiga, yo soy humana y me ha pasado. Muchas veces realmente no creo lo que se me está diciendo. Y número uno, eso no es amor al prójimo. Número dos, a veces no solamente uno desconfía, sino que uno traspasa esa desconfianza a otras personas y ya está uno cayendo en murmuración. Yo puedo creer que la segunda parte de su tema se refiere mucho a murmuración. Mire cuán importante, o sea, cuán devastador puede ser la murmuración, que te puede llevar a que tú no recibas por estar de necio, porque es una necedad. Y la verdad le confieso, Gloricel, que yo he sido estremecida y este tema era para mí, porque me ha estremecido. Y yo, es verdad, confieso, muchas veces desconfío y sin querer caigo en murmuración y eso está muy mal. Hay que tomar muy en cuenta eso, qué importante es, porque imagínate que esto me lleve hasta que yo no reciba lo que yo quiero o necesito, es devastador, ¿verdad? Gracias, Gloricel, porque ha dicho usted hoy cosas muy tremendas, muy tremendas. Muchas gracias, Gloricel, la verdad que tomo esta, y cuando la pasen, pues, la pasen otra vez, pues la quiero escuchar con mucho detenimiento, porque lo que usted ha dicho hoy es muy valioso. Muchas gracias, Gloricel.
Gracias, Cecilia, y realmente me lleno de gozo de que el Señor haya puesto luz de entendimiento en tu vida Gracias. y que eso sea puertas abiertas grandemente para tu vida. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta para Gloricel? Aprovechemos, todo es bienvenido, todo suma. A mí me gustó mucho cuando Gloricel nos compartía de cuando no podemos sostener los milagros, cuando estamos esperando respuesta de Dios. Y en el caso de Tomás, que fue un discípulo incrédulo, en 8 días el Señor volvió y le apareció y le dio respuesta a su incredulidad. Y me gustó mucho creo que ya lo sabíamos, creo que Gloricel ya en repetidas ocasiones nos ha hablado sobre cuando estamos esperando una respuesta de Dios, ese milagro. Y por qué no ha sido contestado, porque han pasado más de 8 días o años. Eh, y porque quizás no estamos preparados para recibir esa respuesta de Dios, porque si no lo podemos sustentar, y Dios sabe cuando podemos o no sustentar un milagro de parte de Él para nuestras vidas. Así es que me quedo con eso, por ese refresh que nos diste. De verdad que ha sido de bendición esta charla para mí. Estoy segura que para cada uno de los que está aquí. Así es que A gracias, veces, Gloricel, por ese ajá, compartir, porque así es, o sea, si no estamos preparados para recibirlos, no va a llegar. Y podrán pasar años, y mientras el Señor no vea nuestro corazón dispuesto para recibirlo, nuestra actitud, nuestra fe, eso que acabas de decir, la no va a actitud, porque no va a llegar. eh, muchas veces, como no nos podemos ver en un espejo, cuando reaccionamos ante una situación específica, eh, cuando hay algo que nos desconcierta o que no nos agrada, actuamos enseguida con el físico. Sí, Entonces, eso es una forma en la cual el Señor también escucha, también ve, o sea, hay que entender algo. No podemos limitar al Señor porque Él no tiene límites. así Él es. va a llegar como tiene que llegar y va a actuar como Él tiene que hacerlo. No hay ninguna muralla ni nada que pueda provocar. Lo que sucede es el que yo quiera realmente cambiar lo que tengo que cambiar. Eso es a ciencia lo que realmente es importante en este momento. Me encantó las palabras de Cecilia porque ella dice claramente que se dio cuenta de cosas que puede hacer mejor. Sí. Y eso también es lo que cada uno de nosotros necesita entender. O sea, que el Señor nadie es bueno. Yo siempre he creído eso, que nadie es bueno, solo Dios. Siempre lo has dicho. Pero, ¿qué sucede? Nos ponemos alas de ángeles, aquellos que ya estamos flotando como hijos de Dios, me incluyo, aunque Dios a mí me ha llevado por senderos fuertes, pero te pones alas de ángeles, como que fueras a subir al cielo ya, y no te das cuenta de que eres una persona humana que tienes que compartir con otros, que tienes que ser tolerante, que aunque no te gusta la forma de actuar en muchas cosas, lo tienes que hacer porque nadie puede cambiar a nadie. Solo Dios transforma lo que Él quiere transformar. Y si a Él le gusta, miren, Moisés era un hombre orgulloso. Dios lo puso manso y humilde. Pero en algún momento de su vida, cuando le tocó la piedra a la gente de Israel, ahí salió ese orgullo de hombre viejo. Entonces, uno tiene que entender que esas cosas no las puede controlar uno, las controla el Señor. Por eso el Señor les decía, la paz con ustedes, porque lo más seguro, todos los apóstoles siguieron murmurando por 8 días lo que había dicho Tomás.
Todos siguieron murmurando, pero el Señor los fue dejando correr a todos, a todos, a todos, a todos, porque Dios nos deja correr a todos cuando sucede una situación. ¿Por qué razón? Porque en medio de eso que corre, Él está viendo el accionar de cada persona. Y hay que recordar algo que yo siempre les he dicho, todos somos hijos de Dios, buenos y malos, todos somos hijos de Dios. Y Él tiene la potestad de hacer lo que Él quiere, como Él quiere y como lo va a hacer. ¿Quiénes somos Gloricel, nosotros para decir lo contrario? Ajá. ¿todos somos hijos de Dios o todos somos criaturas de Dios y los hijos son los que han aceptado a Dios? Todos somos hijos de Dios y unos son criaturas y otros son los que aceptaron al Señor. Porque todos vienen por medio de Dios. Okay. Nadie puede venir al mundo. Ahora, pues, por las cosas modernas que existen de inseminaciones y todas esas cosas de la ciencia, todo, pueden venir, pero la vida las trae Dios. Tanto es así que el Señor cierra los vientres de las mujeres en épocas donde Él no quiere que haya vida. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces uno tiene que entender eso. El Señor es el que te da el nombre de hijo de Dios. Porque yo he conocido gente que dicen que son hijos de Dios y no son hijos de Dios. Los he visto. Así es. Pero ¿quién soy yo para decir y juzgar lo que no me toca a mí? Así lo creo. Nadie puede juzgar eso. Solo Dios. Así es. Gracias, Gloricel. Vamos a darle la oportunidad a Isabela, que está aquí, que quiere compartirnos o consultar. Adelante, Isabela, bienvenida. Sí, buenas noches. Gracias, Buenas Maribel, noches. y gracias, Gloricel, porque de verdad que también, como dijo Cecilia, ¿no? A mí también me pegó porque he tenido mis peticiones especiales y me han llegado, pero hay ciertas que a veces uno queda, y lo digo, uno queda con esa duda de si lo hará rápido, se hará pronto. Y a eso uno sabiendo de que el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe cuando nos debe contestar. Pero digo, nosotros somos humanos y a veces somos así como, no incrédulos por mi parte, sino a veces lo queremos como apurar, porque no podemos esperar. Y entonces quedamos así con la duda, dije, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me llega? Pero tenemos que aprender a esperar el momento que es de Papá Dios, cuando es el momento que debe de llegar. Pero sí, me gustó mucho las palabras suyas, señora Gloricel, porque de verdad que uno tenemos que esperar el momento, tenemos que aprender a que no todo lo que uno está pidiendo va a llegar en el momento que uno, el del momento de uno, sino en el momento de Dios. Y la verdad que aprender a tener un poco de paciencia, que es lo que creo que a mí me falta a veces, por la desesperación de las cosas. Y también cambiar la dirección de la oración. Me pasó. Porque si has reflexionado en lo que escuchaste, significa que, mira, lo primero que hay que hacer cuando uno reconoce que tiene situaciones que no puede controlar como ser humano, porque todos somos débiles en la carne, es una realidad que mientras que estemos en este cuerpo, lo dice la palabra de Dios, el que nos va a ayudar de las tentaciones es Jesús. Él es el que va a permitir que uno no caiga. Es una realidad, lo dice él. Entonces, uno tiene que
entregarle lo que uno ha recibido de parte de él. Mira, Señor, yo te tengo tantos años de estar pidiendo tal respuesta. Dime cómo cambio la dirección con tu ayuda y el Espíritu Santo para lograr que se dé la respuesta que yo estoy esperando. Y se va a dar. Entonces tú usas la palabra de Dios como lo hizo con Tomás. Señor, si lo hiciste 8 días después con Tomás, hazlo conmigo, que también soy tu hija. Y permite que en 8 días yo pueda recibir lo necesario para lograr encaminarme de tal manera que yo pueda recibir. Si no completo el milagro, parte del milagro ya dispuesto. Y así tú vas usando la palabra de Dios, vas diciendo, declarando lo que la palabra dice, y el Señor dice que si tú crees, todo se va a dar, porque lo estás repitiendo sin dudarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedirle al Señor que trabaje en las limitaciones que impiden recibir lo que yo necesito. Y es una dirección nueva de oración. Y esa forma te va a ayudar. Habla con él internamente. Exprésale de verdad cómo eres tú. Y él va a hacer que tú logres lo que él tiene para ti. Y va a adornar aquellas cosas que él necesita adornar. No es que te va a hacer perfecta, no te va a hacer perfecta, pero lo importante es, y eso lo he experimentado yo a lo largo de los últimos 3 años, que si yo no amo a mi prójimo como debo verlo, con limitaciones, con situaciones diferentes, no voy a poder avanzar con el Señor. Porque ese es uno de los principios que él más desea. Mira, cuando Job fue bendecido nuevamente, él tuvo que orar y pedir bendiciones para cada uno de sus amigos, porque necesitaba entender que no se debe guardar nada en el corazón que afecte mi relación. A veces mi esposo me dice, no tengo ningún resentimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Jesús en mi corazón, yo no puedo tener resentimiento, porque el Señor es un Dios de amor. Entonces, si yo tengo resentimiento, yo tendría que decirle a él, ayúdame a no verlo, sino como tú quieres que lo vea. Y enseguida el Señor te ayuda y te hace ver las cosas de una manera diferente. Yo no tengo nada en mi corazón contra nadie, pero sí entiendo lo que el Señor dice en su palabra, que cada proceso de avance en tu vida, Él necesita fijar tus ojos solo en Él. Y eso es lo que ha sucedido en mi vida. Que lo que Él ha permitido es porque yo he puesto los ojos en lo que Él quiere que lo haga. Eso me ha ayudado muchísimo en mi propia vida. Me alegro que también haya sido de bendición para ti y veremos los milagros llegar abundantemente en el nombre de Jesús. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Señor Luis, ¿usted quería hacer alguna pregunta? Sí, hola, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, Luis. Señora Gloriela, no, tremenda el tema de hoy. La verdad que yo he quedado impresionado porque sí he recibido mucho de los milagros de Dios. Lo he vivido. Sin embargo, quisiera hacerle la pregunta en cuanto a actitud, en cuanto a que yo soy una persona que oro mucho y espero mucho de Dios. Sin embargo, hay situaciones en las cuales personas, amigos o inclusive personas con las cuales convives, hay veces como que te
te limitan o te matan un poco lo que es la actitud, y caemos en eso del discípulo incrédulo, que de repente empiezas a dudar del poder, de los milagros de Dios. Entonces, cae uno en esa situación que tú dices, caramba, por lo menos yo recapacitando, lo meditaba y decía, ¿podré yo recuperar esa fe, esa confianza? ¿Podré yo decirle a Dios, perdóname que caí por incrédulo, por actitudes de segunda o tercera persona que influyen sobre esa creencia que tú tienes en Dios? Se ve afectada el hecho de recibir un milagro por tener uno esa mala actitud, porque es una mala actitud. Yo creo que esa parte, Luis, es importante entender algo. Yo no tengo que explicarle a nadie lo que solo Dios puede hacer por mí. Tal vez en algún momento has sentido cierta situación en la que no puedes entender lo que está sucediendo porque quieres en tus fuerzas hacer ver lo que Cristo ha hecho en tu vida por ti. Entonces eso lo que hace es que tú estás usando quizás una forma con la cual quieres añadir gente a los caminos del Señor, pero eso no necesariamente es el enfoque real que tú debes poner en un momento determinado. Entonces, creo que lo más importante es entender algo. Siempre vas a encontrar en tu vida personal personas que no van a estar de acuerdo con tu entrega y con tu disposición para Dios. Si están dentro del plan de Dios de que te lo sostenga alrededor, el Señor lo va a hacer y va a buscar la manera de que hayan paz en medio de ustedes. Si no es para que tú los mantengas, sacúdate los pies y sigue adelante. Porque en el momento indicado, Dios va a provocar que tú encuentres esa área que necesitas para poder contestar todas las inquietudes que has tenido en un momento determinado, pero van a llegar cuando tú no quieres ayudar a Jesús. No tienes que ayudarlo. Tú eres su hijo y Él te quiere y Él te va a valorar en todo momento como persona y como ser humano. Pero ¿lo crees tú? ¿Tú crees que tú eres realmente algo importante para Dios? Porque esa es una limitación muchas veces. Porque creemos que no somos de los primeros porque tenemos una función diferente. Pero todos los que creemos en Jesús tenemos algo hermoso de parte de Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Buscar la manera de amar sin pedir nada a cambio. Buscar que las situaciones de tu vida personal se encaminen como Dios lo quiere. Una cosa muy importante, depende muchísimo en tu diario y en tu comportamiento. La forma como tú reflejas el amor de Jesús a otros. Que no sea religioso, que no sea una manera en la cual ellos te crean que te has desfasado del mundo y que no puedes mantener un equilibrio en el lugar donde trabajas, con quienes compartes. Solito la inspiración tuya le va a llegar a cada uno de ellos. Y eso es lo importante, cuando tú caminas con el aroma de Cristo en tu vida y los demás entonces quieren saber cómo tú lo has logrado. Y eso es una gran bendición para ti y para tu vida. Ten calma, Luis.
es lo que te digo yo en este momento, porque en la debida oportunidad de Jesús, tú vas a lograr que todo lo que has realizado por Él llegue fluidamente y te vas a sorprender de todos los que te escuchaban y tú creías que no. Bendiciones, Luis. Espero haberte ayudado en esa inquietud y como te digo, sigue adelante que vas por el camino correcto. No, muchas gracias, señora Gloria, muy atinado el mensaje y de verdad que se lo agradezco mucho. Gracias. Gracias, Amén. Gloricel. Vamos a darle la oportunidad a Dorita, que tiene un comentario o consulta. Adelante, Dorita. Estás en mute. Ajá. Hola, Gracias, Dorita. Maribel. Hola, Hola, querida, buenas adelante. tardes. Buenas noches ya a todos. Me respondió doña Gloricel con lo que le preguntó Luis, pero de igual forma quisiera comentar cuando en otra oportunidad, en una charla, escuché que doña Gloricel comentó que se vale dudar porque somos humanos. Sin embargo, no, perdón, que se vale tener miedo. Se vale tener miedo ante una situación, más no dudar del poder de Dios. Amén. Y ahorita, muy conmovedor y muy desafiante el mensaje. Y justamente yo estoy pasando por esa situación donde uno quiere ayudarle a Dios, donde uno quiere involucrarse y no dejar las cosas en manos de Él para que sea Él quien haga justicia, que sea Él quien acomode las cosas. Y en la desesperación, en el querer que las cosas se den ya, uno pues se equivoca y entonces es cuando se enreda todo. Entonces me contestó doña Gloricel con lo que le contestó a Luis. Hay que esperar el tiempo perfecto de Dios y efectivamente a veces las personas que están a nuestro alrededor nos hacen, o sea, queremos hacer las cosas bien, pero las actitudes de las otras personas nos hacen como ya cambiar la actitud a uno. Eso es como, no sé, y quiero entender que es como una venganza de que porque no me hicieron algo, yo también voy a actuar de la misma forma. Es muy, para mí ha sido muy difícil el amar a mi prójimo, en pocas palabras, porque todos los días o muy seguidos se están dando situaciones que me hacen actuar de diferente forma. Voy a la palabra, Dios me habla, lo hago, pero después hay circunstancias que me decaen, que pierdo el ánimo y que me hacen tomar otra actitud. Okay. Entonces, Gloricel, no sé si tengas algo que comentar, Dorita. Dorita, lo que pasa es que muchas veces esperamos demasiado del ser humano y creemos que así como nosotros actuamos, otros van a actuar igual con nosotros. Entonces, no mires lo que otros puedan en un momento determinado lastimarte con venganza, revanchismo, persecución. No le tomes cuidado a eso, porque muchas veces lo que el Señor quiere es que podamos llegar a ser mansos y humildes de corazón realmente, porque el que juzga, el que hace justicia es el Señor. Pero fíjate algo que me dice el Señor en este momento. Cuando el Señor Jesús sopló del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que nosotros también podemos en un momento determinado hacerlo. Él dijo, todo lo que ustedes perdonaran en mi nombre, serán perdonados los pecados.
todos los pecados que retuvieran ustedes en mi nombre serán retenidos. Les dio potestad, autoridad para ir en su nombre, declarando y diciendo lo que tenían que hacer en el nombre de Jesús. Ahí lo dice claramente la palabra, pero muchas veces el enemigo, que es ese demonio que actúa en contra del ser humano para lograr sostenerse en medio de una batalla sentimental, porque eso es una batalla emocional la que estás teniendo tú. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo busca ese dardo que te afecte en tu corazón, como dice la armadura de Dios en Efesios 6. Dice que viene un dardo que provoca que tu corazón se desvanezca, o sea, se limite, se desoriente, se lastime. Entonces pierdes el enfoque real que Cristo quiere que tengas en tu vida personal. Entonces, cuando tú tengas que enfrentar una situación de esa, sigue fijando tus ojos en Jesús y no intentes que el Señor te conteste que eso emocional no le pongas cuidado a eso, porque el día de mañana vas a recibir el doble, el triple, 4 veces, 5, 6, 7, 8 veces más de lo que esa persona puede haberte lastimado en un momento determinado. Recuerda que tu vida es importante. Tienes personas que te aman, que te quieren. Tienes hijos, tienes nietos, viene otro nieto en camino. Tienes personas que te aprecian realmente de corazón. Permite que esas sean lo que te sostengan en medio de los corazones que no actúan como tú quisieras. Y llegará un momento en que el Señor pondrá un equilibrio entre tú y esa persona y ya no vas a recordarte. Mira, es impresionante cómo el Señor hace como un lavado increíble y no te acordarás, ni siquiera será un pensamiento negativo para ti, porque Cristo va a hacer que la paz que Él entregó a sus discípulos la paz con vosotros, la paz de Cristo, que te la regale cada vez que tengas a alguien que te quiere lastimar. Señor, dame de tu paz, dame de tu paz, ayúdame a resistir, no traigas pensamientos que me lastimen y vas a ver cómo sales de esa batalla inmediata emocional y sigue otra nueva, y sigue otra nueva, pero de esa ya vas a haber salido. Y eso es lo que yo te recomiendo en el nombre de Jesús. Gracias, Gloricel. Amén. Muchas gracias. Amén, gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora, Gloricel. ¿Tú nos podrías, por favor, dar la oración de cierre para hacer los siguientes anuncios? Sí. Adelante. Primero, haz los anuncios, doy las citas y yo termino con la oración. Bueno, vamos a compartirles para los que escuchen este audio después las citas bíblicas, que algunas no fueron compartidas, pero se las voy a nombrar. 2 Corintios 10, del versículo 13 al 15, Juan 20, 19 al 31, 2 Timoteo 4, 18, Salmo 147, 5, Job 38, del 10 al 11, y Ezequiel 28, 2. Para la próxima semana tenemos como invitadas, ya se los voy a compartir. Próxima semana, día martes, tenemos día martes 13 de junio, 6 de la tarde, hora de Panamá. Fátima Herrera y Ana Victoria Estrada nos compartirán el tema ¿Cómo sostenemos nuestras esperanzas como madre e hija? 6 de la tarde, hora de Panamá, 13 de junio, los esperamos a todos. Adelante, Gloricel. Padre, en el nombre de Jesús,
En esta noche te damos gracias por permitir que tu bondad sobre la vida de todos se manifieste de tal manera que en nuestras debilidades y en nuestras necesidades tú nos fortalezcas. Señor Jesús, en esta noche, abre puertas que están cerradas para ti. Permite que esos corazones que han sido endurecidos por el dolor, por la escasez, por malas decisiones, puedan recibir esa paz que tú sostienes en medio de toda batalla. Permite que en medio de las diferencias con otras personas se puedan lograr sostener nuestras emociones que provoquen que podamos seguir creciendo y llenando nuestros vacíos emocionales de aquello que solo con tu amor puede llegar a nuestro corazón y puede servir para bendecir a otros. Señor, te doy infinitamente las gracias por tu sabiduría y por usarme para ayudar a otros. Y permite, Señor, en el nombre de Jesús, que todos los hombres y mujeres que te sirven en amor puedan ser levantados, sostenidos, y que cualquier arma contraria a ti que quieran usar para desprestigiar, tú levantes la dignidad de cada uno de ellos y permitas que el cielo se abra para la bendición de cada uno de los ministerios que trabajan por ti, para ti y que buscan en el nombre de Jesús que se resplandezca la luz del entendimiento y la sabiduría que todos debemos tener para hogares sólidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Gloricel, por este compartir que creo que a todos nos ha bendecido enormemente y el Señor creo que definitivamente te ha usado la tarde de hoy una vez más para bendecirnos. Así es que feliz noche Amén. a todos, bendiciones y nos vemos el martes 6 de la tarde, hora de Panamá. No dejen de conectarse. Buenas Amén. Feliz noche a todos. Bendiciones para noche. todos. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias, buenas Amén. noches. Buenas Gracias, noches. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, Gloricel. Buenas Gracias, noches a señora todos. Gloricel. Buenas noches. Amén.